Ok, jóvenes. Entonces, decíamos que estos métodos entonces están orientados básicamente a la solución de grandes sistemas de ecuaciones. Como son métodos iterativos, tienen todas las características de los métodos iterativos, ¿no? Es decir, eh, se parte de un valor inicial y a través de las iteraciones se va mejorando esa aproximación. Y también eh, estos métodos iterativos pueden ser convergentes o divergentes. Entonces ya lo vamos a ir viendo todos estos temas en particular. Ok, entonces, ¿cómo generamos a partir de nuestro sistema inicial, ¿no? El sistema AX igual a B, ¿no? Que en formato de ecuaciones sería el sistema 1, o si lo, o si lo vemos acá en el formato abreviado, sería AX igual a B. Entonces, ¿cómo hacemos, decía, para, uh, para a partir de este sistema de ecuaciones, convertirlo en una ecuación equivalente donde tengamos a la incógnita X en ambos lados de la ecuación, ¿no? Es decir, en este formato, ¿no? Donde entonces X está al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho. De manera que esa situación nos permite entonces generar, ¿no?, iteraciones al reemplazar un valor inicial, por ejemplo, 0, ¿no?, para X inicialmente. Entonces calculamos el valor de X y ese valor recién calculado lo reemplazamos nuevamente en el lado derecho de la ecuación, ¿no? Y volvemos otra vez a resolver para X y así se genera entonces el proceso, ¿no?, de iteración, que sería un proceso en lazo, ¿no es cierto? Calculando y mejorando cada vez el valor de X. Hasta que la diferencia entre los valores de X entre una iteración y la siguiente sean aceptables. Entonces, básicamente se trata de eso. Ahora, ¿cómo encontramos esta ecuación 2? Y es muy fácil, ¿no? Esta ecuación 2 en realidad lo vamos a encontrar a partir de la ecuación 1. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es ir despejando las incógnitas sucesivamente de cada una de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, de la primera fila, vamos a despejar x1 y todos los otros elementos pasan al otro lado. Es decir, b sub 1 ya estaba al lado derecho, entonces el coeficiente que está multiplicando a x1, que es el a11, ¿no es cierto?, pasa a dividir a todos los coeficientes que van a pasar al otro lado. Entonces, por ejemplo, el coeficiente A12 que está multiplicando a X2 pasa con signo cambiado al lado derecho y va a quedar entonces A12 sobre A11 por X2. Lo mismo, ¿no? El A13 que está multiplicando a X3 pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no?, por X3. Y así sucesivamente. Lo mismo hacemos de la segunda fila, despejamos X2. Entonces ahora el coeficiente que multiplica a X2 de la segunda fila es el A22. Entonces el B sub 2 que ya está en el lado derecho va a estar dividido entonces por A sub 2 y todos los otros coeficientes que pasan del lado izquierdo al lado derecho, ¿no es cierto? Como por ejemplo el A21 que está multiplicando al X1. Entonces va a ser el A21 dividido entre A22 y que multiplica a X1. El A23, ¿no?, porque el A22 se quedó dividiendo, ¿no es cierto?, al otro lado.
Es decir, x2 está del lado izquierdo ahora. Entonces nos saltamos al A23, que está multiplicando al x3. Entonces va a ser A23 dividido entre A22 por x3. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la última fila de donde despejamos xn. Entonces ahí pasaría b sub n sobre a n menos a sub n1 dividido entre a n por x1 menos a n2 entre a n por x2 y así por delante. Ok, entonces si este sistema o estas ecuaciones los ponemos en el formato matricial, vamos a tener lo siguiente. Entonces, fíjense, del lado izquierdo tenemos nuestro vector de las incógnitas, ¿no es cierto? Que hemos despejado, ¿no? Entonces acá estaría el vector de las x, ¿no? Todas estas de acá. Luego, vamos a poner primero todos estos coeficientes que también están multiplicando a x, ¿no? Entonces vamos a tener acá el negativo, ¿no es cierto? No, perdón, acá sería 0 porque estamos despejando el x1, entonces acá sería 0 y se pasa al siguiente que sería el a12, ¿no? Dividido entre a11 menos el a13 dividido entre el a11 y así. Y todo esto multiplica a x1, ¿cierto? Vamos a dar el ingreso acá a nuestro compañero Jorge Alvarado. ¿Por qué era 0, ingeniero? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Ese cero de dónde salió? Ese 0, fíjate que en la primera fila hemos despejado x1, entonces en esta fila de acá, en esta primera fila no existe el x1, ¿no es cierto? En el lado derecho, ¿no es cierto? Porque x1 se quedó en el lado izquierdo. ¿Se entiende eso? Sí. Es por eso entonces que no aparece en el lado derecho. Por lo tanto, en la posición de x1 aparece este 0, ¿no? Es decir, como no hay en el lado derecho x1, 0 por x1 va a ser 0, ¿no? Ok, en la segunda fila va a ser algo similar, ¿no? Acá tenemos el primer coeficiente de la segunda fila, lo vamos a poner en otro color, es este de aquí, ¿no es cierto? En la segunda fila es este. Es el A21 dividido entre A22. Entonces tenemos acá el A21 dividido entre A22. El siguiente coeficiente, fíjense, es el A23. No está el A22. Quiere decir que X2 acá, en el lado derecho ahora, no está. Por lo tanto, acá aparece un 0, ¿no es cierto? Y nos pasamos al A23 dividido entre el A22. Y así sucesivamente, ¿no? Y todo esto está multiplicando entonces. Bueno, esto va a ser la fila de X2. Y sucesivamente hasta llegar a la última fila, donde acá vamos a tener entonces el AN1 dividido entre ANN menos el AN2 dividido entre ANN menos AN3 dividido entre ANN, y así sucesivamente, excepto que acá en el último coeficiente también va a ser 0, ¿no? Porque xn quedó del lado izquierdo y ya no del lado derecho. Entonces acá tenemos el xn y más el vector de términos independientes, ¿no? Que ya teníamos acá este b sobre a11, ¿no? b1 sobre a11, b2 sobre a22, y así sucesivamente hasta llegar a bn sobre ann. Entonces fíjense que ahora ya automáticamente ya se generó nuestro sistema, nuestro segundo sistema, ¿no es cierto? Este de acá, ¿no? El sistema 2, ¿no? Del lado izquierdo quedó x, lo vamos a poner acá en forma abreviada, vector de las x. Todo esto de aquí lo vamos a llamar b, ¿no?
va a ser la matriz B, que multiplica a X, ¿no? Más todo esto lo vamos a llamar C, ¿no? Porque ya no es el mismo que el vector B de términos independientes. Ya se modificó al dividirse sucesivamente entre los coeficientes de la diagonal de A. Entonces ya tenemos nuestro segundo sistema, ¿no? Simplemente despejando cada una de nuestras incógnitas de su fila correspondiente. Entonces X1 de la fila 1, X2 de la fila 2 y así sucesivamente. Ok, ahora ya tenemos entonces nuestra ecuación 2, ¿no? Que es una ecuación equivalente a la ecuación 1, ¿no es cierto? Porque la hemos deducido de la ecuación 1. Por lo tanto, la solución de 2 también va a ser la solución de la ecuación 1. ¿Sí? Y ahora aquí ya podemos nosotros, ¿no? Como habíamos dicho, generar nuestro sistema iterativo, ¿no? Dándole inicialmente, ¿no? Un valor 0, digamos, a X, y ahí calculamos X, lo volvemos a reemplazar al lado derecho y volvemos a calcular el X del lado izquierdo y así sucesivamente se genera entonces este proceso iterativo que es en un formato de lazo, ¿no es cierto? Ok. El algoritmo, es decir, todo lo que hemos hecho aquí en esta primera hoja, está resumido en este algoritmo que es el método iterativo de Jacobi. Así se denomina este método inicialmente. Entonces, fíjense que acá tenemos nuestro sistema inicial, AX igual a B. A partir de ese sistema generamos este otro, ¿no? Que es X igual a B por X más C, donde los coeficientes de la matriz B, ¿no? Los coeficientes de la matriz B, que acá son los B sub IJ, se determinan de la siguiente manera. Los coeficientes que están en la diagonal, es decir, cuando I es igual a J, serán 0, ¿no es cierto? Que es lo que hemos visto acá, ¿no? Todos estos coeficientes que están en la diagonal van a ser 0. Y los coeficientes que no están en la diagonal van a ser los coeficientes de A, ¿no? El negativo de los coeficientes de A, dividido sucesivamente entre los coeficientes de la diagonal, ¿no? Entonces es lo que está acá en el algoritmo, ¿no? Los otros coeficientes que no están en la diagonal se determinan como los negativos de los A y J dividido entre los A sub I. Entonces de esa forma ya generamos nuestra matriz B. Y el vector C, ¿sí?, va a estar dado por los coeficientes del vector de términos independientes, el B sub I, dividido entre los coeficientes de la diagonal principal de la matriz A. Entonces, de esa manera ya tenemos la matriz B, ¿no?, y el vector C. Entonces, ahora lo que nos falta es iniciar el proceso iterativo. Para ello seleccionamos un valor inicial para X, que hemos dicho que puede ser 0, ¿no es cierto? Entonces podemos iniciar X con el valor 0 siempre y cuando se pueda generar, ¿no?, el proceso iterativo, ¿sí? No genere ningún inconveniente. Ok, nos damos un contador que va a contar el número de iteraciones, M, que comienza en 1, ¿no? Entonces, inicialmente todas las incógnitas van a tener el valor de 0, ¿sí? Con el valor de 0, fíjense, acá vamos a tener nuestras ecuaciones. Lo vamos a reescribir acá, por ejemplo, para m igual a 1, vamos a hacer así. Para m igual a 1, vamos a calcular entonces, el primer valor va a ser para i igual a 1, ¿no? Entonces vamos a tener x1, que va a ser igual a ¿quién? A los coeficientes de b multiplicando a los otros valores de x, ¿no? Es decir, vamos a tener el a sub 2,1 dividido entre 1,1 por x2 menos a sub, acá, perdón, es al revés, ¿no? Es a sub 1, 2 dividido entre A11 por x2 menos A sub 1, 3 dividido entre A11 por x3
3 y así sucesivamente. Entonces, como ahí a lo último acá tenemos el b sub 1 dividido entre a1, 1, que sería el primer coeficiente del vector c. Entonces, inicialmente hemos dicho que todas las incógnitas le damos valor c. Es decir, que x1 ahora va a ser b sub 1 dividido entre a1, 1, ¿no es cierto? Entonces, b sub 1 va a ser igual a c sub 1, el primer valor. Este de acá sería el c sub 1. Ese valor ya lo determinamos y calculamos para i igual a 2, ¿no? x2, que va a ser entonces el menos a2, 1 sobre a2, 2 por x1. Y nos saltamos acá al a2, 3 sobre a2, 2 por x3. Y así sucesivamente hasta b sub 2 dividido entre a2, 2. ¿No es cierto? Lo mismo, acá x1 vale 0, x3 vale 0. Entonces, c sub 2 o x2 va a ser igual a c sub 2. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta calcular todas las incógnitas. La siguiente iteración ahora corresponderá entonces. ¿Cuánto valía x1? ¿No? Para m igual a 2. Para i igual a 1. ¿Cómo calcularíamos? Acá le vamos a poner el paso, ¿no? El paso 1. Y acá sería ya el paso 2. Entonces va a ser el menos a1, 2 dividido entre a1, 1, ahora multiplicado por x2, ¿no? Que es este valor de acá, es c sub 2, lo vamos a poner de esta manera, ¿no? Este de aquí, ¿no? C sub 2. Más o menos el a1, 3, que multiplica a x3, que va a ser, obviamente, c sub 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Más b sub 1 dividido entre a1, 1. Y de esa manera ya hemos calculado x1 del paso 2. Ok. Entonces, este procedimiento, ¿no?, está resumido en esta ecuación de acá, ¿no? Esta es nuestra ecuación que genera justamente este proceso iterativo. Entonces, del lado izquierdo, fíjense, tenemos nuestro xi del paso m, ¿no?, que es lo que hemos iniciado calculando acá. Tenemos la sumatoria, donde la sumatoria de b sub ij, que son los elementos de la matriz B, son todos estos coeficientes, ¿no?, todos estos negativos que estamos colocando acá, ¿no? Esos son, este sería el b sub 1, 2, ¿no? Este sería el b sub 1, 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces son estos coeficientes que multiplican a los x que están del lado derecho. En el caso cuando i es igual a 1 y m es igual a 1, entonces todos estos valores van a ser 0 en el proceso inicial, ¿no? Y de manera que los x sub i van a ser directamente igual a los c sub i del paso 1, ¿no? En el siguiente paso, este valor, ¿no?, ese valor de x, entonces se va a reemplazar ahora en el lado derecho de la ecuación y se vuelve a calcular nuevamente el x sub i, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, este algoritmo resume todo este procedimiento que lo hemos estado tratando de explicar, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo para utilizar este algoritmo. Entonces, tenemos acá un sistema de ecuaciones, ¿no? Este sería nuestro ax igual a b, ¿no es cierto? Donde A sería entonces la matriz de coeficientes, ¿no? 10, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10. Esa sería la matriz A. Y B es el vector de términos independientes, ¿no? 12, 12 y 2. Ok. Entonces, de la primera ecuación despejamos x1.
Por lo tanto, el coeficiente que está multiplicando a x1 pasa al otro lado a dividir, ¿no? Y todos estos otros términos pasan con signos cambiados al lado derecho. Entonces vamos a tener menos x2 dividido entre 10, es decir, va a ser 0,1 de x2. Menos x3 dividido entre 10, 0,1 de x3. Y más el 12 que ya estaba del otro lado, ¿no es cierto?, del lado derecho, dividido entre 10, nos queda 1,2. ¿Qué es lo que hemos colocado acá? ¿No es cierto? Esta sería nuestra primera ecuación. De forma análoga, despejamos entonces x2 de la segunda ecuación, ¿no es cierto?, que va a ser menos 0,1 por x1, menos 0,1 de x3 y más 12 dividido entre 10, 1,2, ¿no es cierto? Y finalmente de la tercera ecuación despejamos x3, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos acá, ¿no?, nuestra segunda ecuación, ¿no es cierto? Acá del lado izquierdo ya tenemos x, ¿no es cierto? x1, x2, x3. Y del lado derecho tenemos, acá sería 0, menos 0,1, menos 0,1, menos 0,1, 0, menos 0,1, menos 0,1, menos 0,1, 0, ¿no? Este sería nuestra matriz B, que está multiplicando a x1, x2 y x3, más el vector C, que es 1,2, 1,2 y 1,2. Entonces acá tendríamos en forma abreviada, ¿no?, x, que es igual a b por x nuevamente más el vector c. Ok, este es nuestra ecuación 2, ¿no?, que así la hemos definido. Ok, entonces comenzamos a reemplazar, ¿no? Damos los valores iniciales, ¿no?, en nuestra tablita para todas las incógnitas que valgan 0. Quiere decir que todas estas de acá se van a hacer 0, 0, 0, 0, 0. De manera que x1, x2 y x3 valdrán 1,2, ¿no? Ese valor ahora lo volvemos a reemplazar para la siguiente iteración. Ya no va a ser 0 ahora, ¿no? Los x ahora van a tomar el valor de 1,2, ¿no? 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Entonces hacemos las operaciones, ¿no? Menos 0,1 por 1,2, menos 0,1 por 1,2, nos va a dar 0,96 para x1 y lo mismo para x2 y x3. Para la siguiente iteración, entonces ahora ya reemplazamos, ¿no es cierto?, los valores de 0,96, ¿no? Entonces va a ser 0,96, 0,96 y así sucesivamente, ¿no? 0,96 y 0,96. Hacemos nuevamente operaciones y nos va a dar 1,008. Ok. Entonces eso van generando más iteraciones y a medida que vamos generando más iteraciones, los valores de cada una de estas incógnitas tienden a estabilizarse en un valor. En este caso, fíjense, la solución exacta de este sistema en particular nos da 1 para todas las variables, ¿no? Entonces, en cada columna ustedes pueden observar que hasta la iteración número 7, todos ya son aproximadamente 1, ¿no? Si continuamos haciendo más iteraciones, obviamente cada vez se va a aproximar con mayor cantidad de dígitos al valor de 1. ¿Sí? Entonces, este es un procedimiento sumamente sencillo, simple, y que nos permite resolver los sistemas de manera, pues, muy fácil, ¿no? De hecho, es muy fácil de programar este método comparado con el método de Gauss. Entonces, la programación de estos métodos es súper simple. Ok, vamos a ver ahora un tema, un problemita que podemos encontrar. Entonces, vamos a volver a resolver este ejercicio ahora, pero ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a intercambiar las filas.
¿no es cierto? Fíjense. Por ejemplo, la fila 1 la hemos puesto acá en la posición de la fila 2. La fila 2 de nuestro sistema del ejemplo 1 la hemos puesto en la posición de la fila 3. Y la fila 3 la hemos puesto en la posición de la fila 1. De manera que ahora la matriz B y el vector C se van a modificar, ¿no es cierto? Entonces, al despejar acá x1 de esta ecuación, de la primera ecuación, va a pasar menos x2 menos 10x3 más 12, ¿no es cierto? Si despejamos x2 de la segunda, va a ser entonces menos 10x1 menos x3 más 12. Y acá nos quedaría menos x1 menos 10x2 más 12. Ok, que son estas tres ecuaciones que ya la tengo acá escrita, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo se modificó, ¿no? Acá tenemos, este sería nuestro vector x, ¿no? x1, x2, x3. Acá estaría nuestra matriz B, que ahora va a ser menos 1, menos 10. Acá va a ser menos 10, 0, menos 1. Acá va a ser menos 1, menos 10, 0. Que multiplica entonces a x1, a x2 y a x3. Más el vector B, que ahora es, el vector C, perdón, que es igual a B ahora, ¿no? Se mantiene, ¿no? 12, 12, 12. Entonces esto sería en forma abreviada. Más C, ¿cierto? Ok, entonces este es nuestro segundo sistema, ¿no? Que es equivalente obviamente al primero, y la solución de este sistema será la solución del sistema 1. Ok, entonces comenzamos como el anterior ejercicio, dándole los valores de 0 a todas nuestras incógnitas, ¿no? Entonces le damos 0, 0, 0, ¿sí? En todas las ecuaciones. De manera que x1 va a ser 12, x2 12 y x3 12. Ok, ahora le modificamos, ¿no? Ahora le colocamos 12, ¿no? Que fue el resultado que obtuvimos en la primera iteración. Entonces ahora va a ser menos 12 más 12 se van. Menos 10 por 12, 120, negativo, ¿no? Y lo mismo para x2 y lo mismo para x3. ¿Sí? Entonces en la siguiente iteración ahora va a ser menos 120, ¿no? Para todas nuestras incógnitas. Y fíjense que aquí ya obtenemos el valor de 1332. Y si ahora reemplazamos ese valor nuevamente acá, nos va a dar menos 14.640, más 161.052. Entonces, ¿hacia qué valor se está estabilizando, por decir, esta iteración? Hacia ninguno, ¿no es cierto? Cada vez los valores se están haciendo más grandes y más diferentes de nuestra solución exacta, ¿no? Que como es el mismo sistema, debería tener la misma solución. Sin embargo, acá en la séptima iteración ya vemos que estos números son muy diferentes de la solución. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué este sistema tiene solución, ¿no? Es convergente, y este de acá no tiene solución? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Entonces vamos a verlo de esta forma. Vamos a borrar primero todo esto. No sé si ya ustedes se han percatado cuál es la diferencia entre estos dos sistemas, para encontrar la explicación, ¿no? Por qué este ejemplo 1 es convergente a la solución y el ejemplo 2 no es convergente a la solución, es divergente. Entonces, nos fijamos en la matriz de coeficientes A. Fíjense que todos estos coeficientes que están en la diagonal son los mayores de cada una de sus filas, ¿no?
Por ejemplo, en la primera fila acá, 10 es mayor a la suma de 1 más 1, 2, ¿no? En la segunda fila, 10, que está en la diagonal, es mayor a la suma de 1 más 1, 2. Y lo mismo, ¿no? Acá en la tercera fila, 10 es mayor a la suma de 1 más 1, 2. Eso quiere decir que esta matriz, ¿no? La matriz de coeficientes A, tiene todos los coeficientes de la diagonal principal mayores en valor absoluto a la suma de los otros dos coeficientes, ¿no? Ese tipo de matrices se denominan matrices diagonalmente dominantes. En cambio, esta otra de acá, fíjense, el coeficiente de la diagonal, que es 1, no es mayor a la suma de los otros dos, ¿no es cierto? En ninguno de las tres filas va a ser mayor a la suma de los otros dos. Entonces, esta matriz A de coeficientes no es diagonalmente dominante. Entonces, acá definimos lo que es un sistema diagonalmente dominante en función de la matriz A. Si la matriz A es diagonalmente dominante, podemos llamar al sistema como sistema diagonalmente dominante. Entonces, se dice que una matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante cuando uno de los coeficientes, a ver, aquí está mal, ¿no? Ah, no, está bien. Cuando cada uno de los coeficientes de la diagonal principal es mayor en valor absoluto a la suma de los otros coeficientes también en valor absoluto de la fila que le corresponde. Entonces, en forma abreviada está aquí, ¿no es cierto? En valor absoluto, los coeficientes de la diagonal deben ser mayores a la suma de los otros coeficientes, es decir, acá donde I es diferente de J, o lo que es lo mismo, J diferente de I, ¿no es cierto? Que son los otros coeficientes, los que no están en la diagonal de la fila que le corresponde. Si se verifica esta condición, se dice que el sistema es diagonalmente dominante. Y si el sistema es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que el método iterativo sea convergente, ¿no? Entonces acá lo hemos colocado, ¿no? Si un sistema de ecuaciones lineales, la matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que la solución por los métodos iterativos sea convergente, ¿no? Ahora, acá estamos diciendo condición suficiente, no es una condición necesaria, es decir, no es obligatorio que la matriz sea diagonalmente dominante para que el proceso iterativo sea convergente. Entonces, habrán algunos sistemas que, sin que la matriz de coeficientes A sea diagonalmente dominante, pero el proceso iterativo será convergente. En algunos casos, obviamente. Pero si la matriz A es diagonalmente dominante, entonces ya estamos seguros que ese sistema va a ser convergente. No vamos a tener ninguna dificultad en resolver. Y es lo que hemos hecho en estos dos ejemplos, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, todos los coeficientes de la diagonal cumplen con la condición de la definición de matriz diagonalmente dominante, ¿no es cierto? Cada uno de los coeficientes de la diagonal es mayor a la suma de los otros dos, ¿sí? Entonces, eso garantiza que nuestro sistema va a ser convergente, ¿no? Si es diagonalmente dominante, ¿no? Entonces es convergente, ¿no? Es convergente. Ok, en el segundo sistema, fíjense, los coeficientes de la diagonal no son los mayores de sus filas, ¿no? De hecho, A1, 1 es 1 y no es mayor a la suma de los otros dos, que serían 11, ¿no? Lo mismo sucede en cada una de las filas, comparando el coeficiente de la diagonal con la suma de los otros coeficientes. Entonces, esta no es diagonalmente, ¿no? No es diagonalmente dominante. Y en este caso fue divergente. Pero en otros casos pudiera
no saberse si va a ser convergente o divergente, ¿no? En este caso, no es, en el caso del ejercicio 2, ¿no es cierto?, fue divergente. Pero pudieran haber algunos sistemas que sean convergentes, ¿no? Entonces, no se garantiza la solución, ¿no? No está garantizada la convergencia de la solución, en el caso de que la matriz A no es diagonalmente dominante. Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer si es que nos enfrentamos a un sistema donde la matriz A no es diagonalmente dominante? Lo que pudiéramos hacer antes de iniciar el proceso iterativo es hacer permutaciones de fila, ¿no es cierto? Hacer el intercambio de fila, tratando de colocar los mayores coeficientes de cada fila en la posición de la diagonal principal. Haciendo lo posible, digo, porque no siempre va a ser posible, ¿no?, colocar los mayores coeficientes en la diagonal principal, ¿no? Por ejemplo, en el sistema del ejemplo 2, ¿no?, la matriz de coeficientes del ejemplo 2, hemos hecho lo siguiente. Hemos permutado la fila 1 con la fila 3, ¿no es cierto? La hemos llevado a la posición de la fila 3. La fila 2 la hemos llevado a la posición de la fila 1 y la fila 3 la hemos llevado a la posición de la fila 2. Y ahora sí, ya nuestro sistema es diagonalmente dominante, es decir, estamos con el ejemplo 1, ¿no es cierto?, que era justamente este. Entonces, este fue un sistema cuyo proceso iterativo fue convergente y llegamos a la solución. Ok. Entonces, hasta aquí ya tenemos bien claro lo que es un proceso iterativo convergente y divergente, ¿cierto? Entonces, el proceso convergente hace con que la diferencia entre los valores de cada una de nuestras variables vaya disminuyendo, ¿no? Cada vez van a ser más parecidos los valores de x, los x sub i. En cambio, en un proceso divergente, entre una iteración y la siguiente, los valores de x se van a ir agrandando, van a ser cada vez más diferentes. ¿Sí? Entonces, hemos observado también que si la matriz de coeficiente A es diagonalmente dominante, entonces tenemos seguridad de que nuestros procesos iterativos van a ser convergentes. Si no lo es, entonces no tenemos seguridad, es decir, no sabemos si la solución es convergente o divergente. Ok, otra cosa que hemos observado también es que en el método de Jacobi, la convergencia es lenta, ¿no es cierto? En el caso de que sean convergentes, no estamos aprovechando toda la información que tenemos. Por ejemplo, en la primera ecuación, ¿no?, calculamos x1, ¿no? Hacemos 0, 0, y por lo tanto x1 ya vale 1,2. Ese resultado lo pudiéramos haber aprovechado ya, ¿no?, para colocar en la segunda ecuación, ¿no es cierto?, y calcular el valor de x2, que ya no sería este valor, ya sería un valor más aproximado al valor de la solución exacta. Y asimismo, estos dos valores pudiéramos haberlos reemplazado en la tercera ecuación para calcular x3. Este procedimiento que estoy describiendo es el que se denomina método iterativo de Gauss-Seidel, ¿no?, que mejora el comportamiento del método de Jacobi. Entonces, el algoritmo de este método de Gauss-Seidel es muy similar al algoritmo del método de Jacobi. De hecho, toda esta primera parte es idéntica, ¿no es cierto? Cómo generar la matriz B y cómo generar los coeficientes del vector C. Entonces, hasta ahí no hay nada nuevo. De hecho, asumimos también que elegimos el valor inicial igual a C. Ok, acá solamente la ecuación que vamos a iterar es un poco diferente, porque acá ya hay dos sumatorias, ¿no? En el método de Jacobi solamente había una sumatoria, ¿sí? Aquí está nuestro método de Jacobi. Fíjense, acá hay solamente una sumatoria, ¿no?,
cambio, en el método de Gauss-Seidel ahora tenemos dos sumatorias. ¿Por qué hay dos sumatorias? Porque en la primera sumatoria, fíjense acá no era m-1, acá es m, ¿no? Es el paso actual. M viene a ser el paso actual y es igual al m del paso en que estamos calculando xy. Entonces quiere decir que el valor recién calculado ya lo estamos incorporando en el mismo paso para calcular la siguiente incógnita. Entonces esta primera sumatoria toma en consideración el valor recién calculado. Y esta otra sumatoria son los valores anteriores, ¿no? Del paso anterior, el m-1. ¿Bien? Todo lo demás es idéntico. Ok. Obviamente que para esta sumatoria, esta primera sumatoria, necesitamos una convención de sumatoria que ya la hemos descrito en otra parte, ¿no es cierto?, en el método de Gauss, en la parte de sustitución reversiva, ¿no? Ahí ya tendríamos esta convención de sumatoria, donde esta convención nos indica que si el límite superior de esta sumatoria fuese menor al límite inferior, esa sumatoria la hacemos valer 0. ¿Sí? Y si fuese mayor o igual, ¿no? Si n fuese mayor o igual a m, entonces la sumatoria funciona. ¿Sí? Ok, entonces esa sería la única convención que necesitamos incorporar para que esta ecuación funcione. Muy bien, el método de Gauss-Seidel, obviamente, al introducir las variables recién calculadas en el mismo paso, en el mismo valor de m, ¿no? Para calcular las siguientes incógnitas, hace con que sea más acelerado que el método Jacobi, es decir, más veloz, ¿no? Como lo vamos a ver en este mismo ejemplo ahora, lo vamos a resolver por Gauss-Seidel, ¿no? El ejemplo 1 lo volvemos a resolver ahora por Gauss-Seidel. Entonces, fíjense que todo es idéntico, ¿no? Hemos calculado despejando, ¿no? las incógnitas de la primera ecuación, x2 de la segunda, x3 de la tercera. Ahora nos damos el valor inicial, ¿no? De manera que x2 y x3 en la primera ecuación valen 0. Por lo tanto, x1 vale ahora 1,2, ¿no? Ese valor de x1, ahora lo reemplazamos en la segunda ecuación, ¿no? x3 todavía sigue siendo 0, entonces mantenemos ahí 0. Vamos a tener entonces menos 0,1 por 1,2 más 1,2 nos va a dar 1,08. Fíjense que ahora ya se modificó el valor de x2, no es el mismo que x1. En el mismo paso, ¿no es cierto? Para el mismo valor de m. Ok, con ese valor de x2 y de x1, ahora nos vamos a la tercera ecuación, ¿no? Y volvemos a calcular x3, ¿no? Y nos da 0,972. Entonces, fíjense que ahora los valores en la misma línea, en el mismo paso, ya están sufriendo aceleraciones hacia el valor verdadero. En la siguiente iteración, ¿no? Aquí ya no va a ser 0, ¿no? Ni acá. Aquí ya va a ser x2, valdrá 1,08, y x3 valdrá 0,972. Y con eso calculamos esta aproximación, ¿no? Y esa aproximación ahora viene acá, ¿no? Aquí va a ser entonces 0,9948. x3, que antes valía 0, ahora ya vale 0,972, ¿no? Y ahí encontramos la aproximación de x2. Con esos dos valores nos vamos a la ecuación 3, ¿no? Y los reemplazamos, ¿no? 0,9948. Y acá nos dio 1,0032. 332 en realidad, ¿no? Y con eso calculamos x3. Y así sucesivamente. Fíjense que acá llegamos hasta la séptima iteración, igual que con el ejemplo 1 que resolvimos, solo que aquí ya mi calculadora se desbordó y ya me da la solución exacta, prácticamente, ¿no? Es decir, la calculadora, si yo continúo haciendo más iteraciones, me va a repetir ese valor de 1, 1, 1, ¿no?
Entonces, con la misma cantidad de pasos, tenemos mucha mayor aproximación al valor verdadero por el método de Gauss-Seidel. Entonces, es obviamente el método que más se utiliza, es el método de Gauss-Seidel. Ok. Hasta ahí, algo que no se hubiera entendido, alguna dificultad. Ok, entonces, en términos generales, los métodos iterativos son mucho más sencillos que los métodos directos, ¿no? Son más fáciles de programar, ¿no? Son muy rápidos cuando son convergentes, es decir, cuando la matriz de coeficientes es diagonalmente dominante. Mientras más diagonalmente dominante sea, es decir, mientras el coeficiente en la diagonal sea mucho mayor a los otros valores, más rápida va a ser la convergencia. Mientras menor sea la diferencia, va a ser un poco más lento. Y si no es diagonalmente dominante, entonces ya no podemos garantizar la convergencia. Para ello existen algunas alteraciones a estos métodos que se denominan métodos de relajación. Y consiste en introducir unos coeficientes que multiplican a cada una de las incógnitas por un coeficiente de corrección, digámoslo así, ¿no? Pero en realidad se denominan coeficientes de sobre-relajación o subrelajación si ese coeficiente es mayor a 1 o menor a 1, ¿no? Si ese coeficiente es mayor a 1, entonces se llama sobre-relajación, y si es menor a 1, subrelajación. Entonces, estos métodos, en alguno de los casos, puede forzar a un sistema que es a un proceso iterativo que es divergente, lo puede hacer, ¿no?, convergente. Y si el proceso es muy lento, de convergencia muy lenta, entonces puede acelerarlos con estos aditamentos, ¿no?, con estas modificaciones denominadas métodos de relajación. Nosotros no lo vamos a ver esos métodos, ¿no? Ustedes, puede ser tema de alguno de los grupos, ¿no?, los métodos de relajación en los métodos iterativos. Ok, entonces, esto básicamente ya es el último tema sobre este capítulo. Entonces estamos ya redondeando. Vamos a dar la siguiente clase, una clase de hacer una práctica para trabajar con todos estos métodos que hemos visto, y les voy a subir también un práctico ahí para que practiquen un poco hasta el día jueves. Ok, jóvenes, si es que no hay dudas, entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar por ahí. Y vamos a dejar de grabar, sí, porque va a ser muy larga, ¿no es cierto?, la grabación.